Hola, les damos la bienvenida a Enlace UPN, programa que transmitimos por internet a través del canal de televisión de nuestra universidad. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Y hoy nos acompañan en el estudio la maestra Leticia Gutiérrez Bravo, la maestra Luz del Carmen Lugo Hidalgo y la maestra Carmen Margarita Pérez Aguilar. Bienvenidas. Vamos a conocer algunos datos de la trayectoria académica de nuestras compañeras. La maestra Leticia Gutiérrez tiene maestría en Enseñanza de la Educación Superior y es académica de nuestra universidad. Trabaja en la unidad 098 DF Oriente. Su experiencia abarca los procesos de formación de profesores de educación básica en servicio y ha participado en la elaboración de planes de estudio en la UPN. Actualmente es tutora y diseñadora de los módulos de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Pues bienvenida, maestra Leti. En cuanto a la maestra María Luz Carmen Lugo Hidalgo, es maestra en Educación en el campo de formación docente y académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Tiene experiencia en procesos formativos con profesores en educación básica y en la coordinación de la red de educadores que hacen gestión compartida. Actualmente es tutora y diseñadora de los módulos de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Pues gracias por acompañarnos, maestra Luz. La maestra Carmen Margarita Pérez Aguilar cursó la licenciatura en Sociología en la FES Acatlán de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Educación y especialización en Docencia por la UPN y es profesora titular en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha tenido además experiencia en el diseño de programas y materiales educativos, entre los cuales destaca la elaboración de programas y materiales y recursos impresos para la licenciatura en Pedagogía en la modalidad escolarizada y para la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria en modalidad semiescolarizada. Es miembro del equipo de asesores pedagógicos en Ediciones SM e imparte conferencias y asesorías nacionales e internacionales a profesores de educación básica. Forma parte del equipo de diseñadores y tutores de la ley. Bienvenida, maestra. Bueno, antes de iniciar con nuestra charla, les presentaremos una cápsula que hemos preparado sobre las características del modelo pedagógico de la ley. Bueno, El modelo pedagógico que sustenta el plan de estudios de la ley parte del principio de autoformación, aprendizaje autónomo, interacción colaborativa y mediación de los contenidos de aprendizaje, todo ello acompañado por tutores que, mediante una atención grupal en línea, guían el proceso. Mediante esta propuesta, se favorecen nuevos ambientes de aprendizaje en los que el estudiante es el centro del proceso, así como la disposición de elementos técnicos y pedagógicos que incorporan las TIC, el currículo y los contenidos de aprendizaje como mediadores del proceso educativo. De esta forma se promueve la enseñanza basada en problemas y proyectos, así como en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje que permiten organizar, alrededor de las necesidades e intereses formativos de los estudiantes, los contenidos, las interacciones didácticas y la interactividad con la tecnología. Los componentes del modelo pedagógico son la organización modular. Cada módulo se organiza sobre los objetos de la realidad educativa que generan conocimientos a partir del accionar sobre ellos, lo que implica un proceso de transformaciones sucesivas de estructuras simples a otras de mayor complejidad que tienen lugar como consecuencia de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento en un contexto determinado y en interacción constante con otros sujetos. Estos elementos organizadores del contenido van a impulsar procesos de acción-reflexión, y con esto se integra la teoría y la práctica para generar nuevos conocimientos que son la base de la acción transformadora del sujeto y de la educación misma.
bajo el abordaje de problemas concretos vinculados con el quehacer profesional que tendrá el estudiante y que serán ubicados en su entorno comunitario. Las plataformas virtuales. Las plataformas proporcionan un espacio de interacción, colaboración y comunicación, además de enriquecer el acervo de materiales didácticos como guías de trabajo, bloques de contenidos, documentos, vínculos a Internet y recursos audiovisuales, así como actividades individuales, de evaluación y recursos interactivos como foros, chats y wikis. El tutor. El tutor interactúa con los estudiantes a través de la plataforma y su tarea consiste en el acompañamiento, la orientación de los contenidos, así como en el seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje. El tutor ha de aportar estrategias y herramientas para gestionar el tiempo, las tareas y el conocimiento, además de propiciar el intercambio social por medio de la generación de comunidades y redes de aprendizaje, la planificación de actividades y roles de participación en un contexto colaborativo. El estudiante. El estudiante ha de ser capaz de desarrollar un trabajo autorregulado, proponer soluciones a problemas reales en el ámbito educativo a partir del trabajo autónomo y en pequeños grupos. También desarrolla un adecuado manejo de las herramientas de comunicación en la plataforma. Con el acompañamiento del tutor, la mediación de la plataforma y las interacciones con los pares en el entorno virtual, el estudiante construye diversos aprendizajes. La evaluación. La evaluación del aprendizaje en línea será formativa y continua. El tutor identifica las dificultades de aprendizaje en cada etapa del proceso y atiende su evolución a través de la orientación, la comunicación y la retroalimentación. El estudiante tiene una participación activa a través de la auto y la coevaluación de sus aprendizajes, para lo cual dispondrá de instrumentos que orienten el proceso. Esta nueva concepción que sustenta el modelo pedagógico demanda desarrollar procesos de formación y actualización docente que partan de una visión de trabajo colegiado y que consideren el cambio de lógicas de pensamiento, creencias y formas de acción docente en los tutores participantes. Bueno, ahora sí, para entrar un poco más en materia, pues vamos a comenzar con la maestra Luz. ¿Usted nos podría decir cómo y por qué surge esta licenciatura? Claro que sí, con mucho gusto. Es una pregunta muy interesante en el sentido de que el diseño del plan de estudios pues responde a una necesidad de actualización de las licenciaturas vigentes en nuestra universidad, como lo es particularmente la licenciatura en pedagogía, aunque bueno, ya sabemos que esta se orienta a que se trabaje en línea. Los trabajos de diseño de esta licenciatura del plan de estudios se dan a partir de diciembre del 2011 y empieza su operación en noviembre de 2012. Por otro lado, también esta licenciatura surge como una respuesta a la demanda que se da en educación superior en cuanto a la cobertura y el acceso, de las cuales nuestra universidad pues no está exenta. Y una cuestión más es que después de valorar las licenciaturas de nuestra universidad, vemos que la necesidad de que se aborde una nueva perspectiva en la formación de los profesionales de la educación, en el que se incorpore en la formación el estudiante como centro de esta. En este sentido, nuestra licenciatura está orientada a que se trabajen procesos de formación que sean constitutivos del sujeto, porque la relación entre los sujetos es muy relevante para que los procesos de aprendizaje vayan caminando de una manera diferente. En esta licenciatura y en este sentido, pretendemos que el estudiante aborde también problemas que plantean retos actuales
en los tiempos que estamos viviendo, en donde la globalización internacional nos está llevando al surgimiento de nuevas situaciones que deben ser atendidas. Entonces, nuestro estudiante, aparte de trabajar y atender a los problemas que tradicionalmente se vienen dando en educación, como es los contenidos de los programas, las mejores condiciones de aprendizaje para los chicos, etcétera, etcétera, pues queremos que también atienda problemas que tienen que ver con la atención a la diversidad, tanto social como cultural, que atiendan a las situaciones de sustentabilidad que se tienen que dar en nuestro planeta, que ahora que están en boga los derechos humanos, que favorezca el respeto a estos, así como a construir un mundo mejor para todos, pues, los que habitamos este planeta. También es conveniente señalar que esta formación, aparte de pensar en procesos constitutivos del sujeto, está orientada hacia una perspectiva centrada en redimensionar los aprendizajes de una forma que el estudiante no solo se apropie de ellos, sino que los utilice para resolver estos problemas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer mediante la problematización de la realidad, del entorno educativo en el que se encuentra, para plantear propuestas de solución, como ya lo veíamos un poco en la cápsula, y estas propuestas de solución tendrán que ser propuestas alternativas en donde la innovación esté incorporada, donde las nuevas formas de ver el mundo también se incorporen. Nuestra licenciatura incorpora la innovación al plantear en su diseño curricular la organización por módulos, que en nuestro país no tiene mucho realce, pero que acá hemos tenido el reto de incorporarlo, así como de las nuevas tecnologías que nos llevan a plantear una formación diferente en nuestra universidad. Bien, maestra Luz. Ahora quisiera yo preguntarle a la maestra Leti, pues, ¿cuál es el concepto de educación que subyace en el modelo de formación de la ley? Claro. Cuando hablamos de educación, podríamos referirnos a la raíz etimológica, a tratar de definir la educación en ese, digamos, bajo esa línea. Sin embargo, yo preferiría responder esta pregunta tomando en consideración algunos elementos importantes que están presentes en esta concepción de educación que se tiene en la ley. Primero, considerar que estamos llevando un proceso en una realidad, podríamos decir en términos genéricos, la realidad se mueve, pero en la época actual ese movimiento es vertiginoso. O sea, hay una serie de, digamos que lo que hoy es novedad, mañana ya no lo es, ya perdió vigencia porque hay otra novedad. Entonces estamos partiendo de un proceso de formación que está inserto en una realidad que se mueve a una velocidad dinámica y muy acelerada, a una velocidad muy vertiginosa. A veces por un lado. Por otro lado, estamos pensando que trabajamos con un sujeto que lo vemos como inacabado, en el sentido de que tiene, no de que le falte, digamos, lo elemental, sino que es un sujeto que potencialmente puede adquirir mayores elementos para transformar y para formar parte, digamos, de esa realidad, pero no en el sentido de meterse en la vorágine, sino de transformar a veces eso que está viviendo, que estar consciente que es parte de esa realidad y en ese sentido pueda proponer algunas alternativas de cambio. De eso hablaba que es el acento de innovación que tiene la que por ahí está, digamos, esa característica que es hacer la innovación. Y otro elemento que está presente es la participación de un otro que ayuda en la formación del sujeto. Puede ser un otro que enseña, pero puede ser también un otro que comparte, digamos, en términos de iguales, y que juntos estos elementos dan para nosotros esa concepción de educación en movimiento, de educación
transformadora, de educación potenciadora de un sujeto. Esto no es tan, en el discurso, digamos, puede resultar bonito, pero el gran reto es cómo esto se plasma en un diseño curricular que tome en cuenta estas características, ¿no? Entonces, digamos que ese es el contexto general de la educación. Trasladarlo a un plan de estudios y que opere bajo esas directrices, claro. no es sencillo. Bueno, ahora yo quisiera preguntarle a la maestra Margarita, pues, ¿a qué ámbitos de la sociedad impacta esta licenciatura? ¿Hacia dónde nos hemos dirigido hacia el impacto? Bueno, yo hablaría, retomando también lo que han señalado las maestras, el impacto en dos sentidos. Uno es en relación a la población a la que está destinado el programa. Este programa formativo está pensando en este contexto problemático y volátil también del que hablaba la profesora Leticia, en relación a que los tiempos, las condiciones de estudio, las edades incluso, ya no son como en antaño, muy establecidas, acotadas a determinado sujeto. Entonces, estamos pensando en un programa que responda, que sea flexible y responda a esta condición de cambio. Y en ese sentido pensamos en poblaciones que no son susceptibles de incorporarse a un programa establecido, escolarizado, con tiempos y espacios muy concretos, y que puedan incorporarse a un proceso formativo incluso después de años de haber dejado de estudiar. Entonces sí, ahí se considera a egresados de bachillerato, jóvenes egresados de bachillerato, que estudian, que trabajan, pero también estamos considerando a población que puede tener ya incluso licenciatura o posgrado y está interesada en venir a estudiar con nosotros y en trabajar sobre estas problemáticas educativas, incluso en condiciones muy particulares, ¿no? Con familia, tiempos cortos, a medianoche, no sé, este tipo de cosas. Ese sería en relación a este impacto en función de la población con la que estamos trabajando, con la que queremos trabajar. Podríamos decir que es un programa más flexible. Por supuesto. En términos de que no tengo un horario exacto. Un horario de estudio, de ir a clase de tal a tal hora, ¿no? Sino que en mis tiempos yo los organizo, los ordeno y busco el tiempo que sea más adecuado para mí para estudiar. Así es, del que dispongo. Del que dispongo. Y desde las condiciones que dispongo. Y algo importante que señalaban las profesoras es que parte de lo que yo trabajo en el programa tiene que ver con lo que yo soy. O sea, yo ya soy portador de un conocimiento que va a ser objeto de trabajo en el programa. Entonces eso también es importante. Esas diferencias en términos de los sujetos los que integran nuestros estudiantes, los que integran los grupos, son objeto de reflexión. Y de otro impacto que yo hablaría es del que busca generar la formación de la licenciatura, es decir, hacia dónde queremos incidir con nuestros egresados. Y ahí también hablaría de un impacto importante, porque estamos pensando, como dice la profesora Leticia, estamos pensando en la educación como un proceso mucho más amplio que no se circunscribe a lo escolar, ¿no? Que considera lo escolar, pero que también tiene que ver con otros ámbitos en donde también se forma el sujeto. Entonces ahí pensamos sí en educación escolarizada, en educación informal, no formal, en campos emergentes, donde se dan obviamente procesos educativos, pero que ahora emergen problemáticas que requieren ser atendidas por un profesional de la educación, y en ese sentido, pues también estamos hablando de un impacto importante. La licenciatura está pensando en dotar a los estudiantes de elementos para que puedan incidir en los espacios educativos en los que transitan, a donde se les reclama atención. Espacios de educación formal. O no formal. O no formal. Y en ese sentido, tener elementos para poder generar propuestas que respondan a las problemáticas, como decían hace un rato, y puedan innovar, no en el sentido efectivamente de ajustarse, sino de generar una realidad distinta que estamos demandando de manera urgente, ¿no? En ese sentido, pues el impacto de la licenciatura es muy ambicioso, pensamos probable, pertinente, y en eso estamos trabajando en la licenciatura.
No podríamos hacer un pequeño resumen de lo que han comentado las compañeras. Pues este modelo de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica es un modelo modular, organizado por módulos, auxiliado por las nuevas tecnologías, esa distancia en línea, ¿no?, que permite una versatilidad para estudiar, una gran flexibilidad, ¿no?, donde se parte de una visión educativa donde al sujeto estudiante pues se le concibe como alguien que ya posee un conocimiento, no como alguien que llega en cero, ¿no?, y como un egresado que va a hacer, que va a poderse dedicar como un especialista de la educación a contextos educativos formales o no formales. Creo que de manera muy general es de lo que hemos estado platicando. Pero ahora yo quisiera preguntarle a la maestra Luz, para seguir platicando de esto, pues ¿qué expectativas ha generado nuestra licenciatura, la LEIP? Esta pregunta creo que es bastante interesante en el sentido de que como es una licenciatura en línea, de cómo plantea la innovación como una de sus principales aspectos para hacer cambios en la realidad educativa, pues las expectativas que se generan son muy ambiciosas. Sin embargo, nosotros nos queremos centrar básicamente en un aspecto y si lo lográramos, pues consideramos que esto es relevante, ya que esperamos que nuestro egresado sea capaz de asumir el papel protagónico, o sea, que él sea el actor principal en los cambios de la realidad educativa que esté planteando y que él mismo plantee para transformar esta realidad. Va a ser el profesional de la educación, pero que va a estar liderando, impulsando los cambios, ¿no? Claro. Va a ser el promotor de la innovación, podríamos decir, ¿no? Regresando al acento que tiene la licenciatura. Así es, y estos cambios no se van a dar simplemente por inspiración divina, no se van a dar porque alguien tuvo una ocurrencia, sino porque nuestros estudiantes están siendo formados en un modelo, bueno, yo no quisiera llamarle modelo, sino desde una perspectiva en donde al reconocerlo como el sujeto que está en el centro de esta formación, también reconoce los vínculos que tiene con los otros, como yo lo había mencionado, pero con su entorno y con las condiciones que éste le presenta. De esta forma, lo estamos ubicando como un sujeto en sus dimensiones tanto social, ética y política, y que aunado a la elaboración de proyectos bien fundamentados, argumentados y sobre todo viables, van a permitir que él proponga esos cambios y esas transformaciones que tienen un fundamento, un sustento en la investigación, en la cual, derivada precisamente del sistema modular, se hace énfasis en nuestra licenciatura. Esta investigación, que no es una investigación en el aire o no es una investigación para que quede guardada en los anaqueles o en los libreros a la manera que a veces las tesis de grado o de posgrado quedan, sino son investigaciones que se van realizando en cada módulo, tal vez empezando desde una aproximación muy pequeña hasta poder proponer un cambio en su entorno. Pero en este proyecto que se da mediante la investigación de manera paulatina, podrá incorporar estos elementos ético-políticos, sociales, esta mirada que le va a permitir a nuestro egresado mirar el mundo de una manera diferente, rescatando, retomando, haciendo énfasis en estos vínculos entre los sujetos y no entre los aspectos que la lógica mercantil nos va trazando. Tendrá que plantear propuestas que permitan hacer un alto dentro de esta vorágine y volatilidad que ya mencionaban las maestras, para poder plantear esos espacios de comunicación, de desacelere, de pensarse y pensar a los otros, y pensar su medio, y pensar su propia actuación para poder plantear propuestas que hagan procesos educativos, formativos. Definitivamente. Que incidan de una manera innovadora. Claro, pero sobre todo que vayan más allá de lo que se está dando en la situación contextual que nos lleva en la inercia del consumismo, sino que plantee propuestas
para ser un ser humano, un sujeto mejor, y para que los que están en el espacio, que los circundan, también avancen en ese sentido. Yo, a partir de lo que nos dice la maestra Luz, me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que identifica al alumno de la LEIP? Decía, bueno, parecería ser el enfoque innovador, pero ¿qué lo pondría en diferencia con licenciaturas muy cercanas como la de pedagogía, las de ciencias de la educación que algunas otras instituciones dan? En fin, seguramente ustedes lo tienen mucho más claro. Y quisiera preguntarle a la maestra Leti al respecto, ¿qué sería lo que le da identidad al estudiante de la LEIP, que más tarde será el egresado? Claro. Pues esto ha sido motivo de discusión en el equipo, y como de tratar de establecer cuáles serían esas diferencias. Lo que yo puedo aportar a esta discusión es que el campo, digamos, donde se desarrolla un egresado de la LEIP y donde se desarrolla, por ejemplo, un egresado de pedagogía, es el mismo, es el campo de la educación. Donde yo encuentro diferencias, y es lo que le daría identidad o le daría como ese toque a los egresados de la LEIP, es su proceso de formación, y con esto las habilidades y las capacidades que se van a desarrollar como producto de esa formación. Por ejemplo, ya reiteradamente se ha dicho y se seguirá reiterando en este foro y tal vez en muchos otros, que una preocupación que está presente en el diseño y en la práctica, digamos, en la operación de la licenciatura, es este carácter interdisciplinario, que probablemente establecería la diferencia con otros procesos de formación que son disciplinarios. Son por asignaturas, claro, ¿no? Separadas. Claro. Y aquí los módulos integran contenidos de varias áreas. Así ¿no? es. Y esto pega en la lógica de pensamiento de los sujetos. Ahí creo que probablemente en un futuro, si los vemos en el campo de acción, podríamos a lo mejor detectar quién está, por ejemplo, trabajando desde esa lógica interdisciplinaria y quién lo está haciendo desde las disciplinas. Yo ahí veo una diferencia. La otra diferencia tiene que ver con el manejo de la tecnología, que aunque no podemos negar que todos los jóvenes o todos los que se forman ya en este contexto tecnologizado, pues manejan los medios, pero en el caso de la formación de los de la LEIP, es una herramienta, digamos, vital para el básico, ¿no? Porque básico si no, para el tomas desarrollo. clases, ¿no? Claro, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, eso le da una, digamos que una identidad a la licenciatura. Y la otra, que también ya se ha dicho, pero la quiero destacar, es pensar bajo la lógica de problemas, que no es lo mismo pensar bajo la lógica de temas. Ahí hay otra diferencia, digamos, en cómo podríamos identificar alguien que fue formado en la LEIP y otra persona que fue formado en otra lógica. Y por asignaturas, ¿no? El Claro. enfoque modular pues te presenta los contenidos a partir de plantearte problemas, que es lo que usted nos está diciendo, Claro. ¿no? Y eso hace una diferencia en cuanto a la formación del sujeto, ¿no? Así es, y no se trata de decir este proceso de formación es el bueno y este es el malo. Simplemente es establecer una diferencia y ese toque que quienes iniciaron este diseño de la licenciatura le quisieron dar, y que tiene que ver con este contexto volátil, globalizado, donde ya se rebasó que rebasa esa capacidad que tenemos como seres humanos de concentrar el conocimiento. Y entonces lo que podría ser más viable sería dotar las herramientas para que ese conocimiento que hoy le podríamos enseñar, que está vigente,
cuando egrese a lo mejor ya no lo es y entonces ya se queda sin nada. Pero si tiene la herramienta para buscarlo, entonces estaríamos como asegurando la vigencia, ¿no? Constantemente, ¿no? Y pues seguiría vigente ese profesionista. Entonces, como cerrando la intervención, yo diría que la diferencia estaría en las habilidades y capacidades de los egresados. Y en la formación, ¿no? En sus formas de pensar como profesional de la educación. Claro, claro. Muy bien, pues es muy interesante esta plática con mis compañeras académicas, pero vamos a una cápsula también muy interesante. La Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica es un programa de modalidad a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo es la formación de profesionales que puedan contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes problemas educativos desde un enfoque multirreferencial. A través de una mirada crítica sobre estos ámbitos, se promueve un pensamiento que indaga, reflexiona y propone alternativas frente a problemas de la realidad educativa nacional. El programa ofrece un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje autónomo de los estudiantes y caracterizado por la tutoría grupal en línea, la configuración de redes de aprendizaje y la guía y mediación de los tutores. Contempla además la realización de actividades de servicio y proyección a la comunidad. El egresado de este programa de estudios podrá participar en la formación de cuadros de profesionales para asesorar procesos de acompañamiento especializados y diseñar materiales didácticos y entornos virtuales desde el desarrollo de proyectos de intervención, investigación, formación e innovación. De esta forma, como profesional, podrá asimismo diseñar, desarrollar y gestionar proyectos educativos atendiendo a diversos ámbitos y modalidades educativas en contextos presenciales y virtuales. Mayores informes al correo electrónico coordinacionleip@upn.mx o al teléfono 5630-9700, extensión 1515. Muy bien, pues vamos a seguir platicando aquí con mis compañeras académicas. Yo quisiera preguntarle en especial a la maestra Luz, ¿por qué elegir el sistema modular para una licenciatura en línea? ¿Por qué no se diseñó por asignaturas? Claro. Usted creo que fue la principal promotora de este enfoque modular, maestra. ¿Qué nos puede decir? Qué mejor que preguntarle a usted, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues es una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos los que participamos en este gran proyecto que es la LEIP. Y pues desde mi perspectiva y recuperando los comentarios que a veces hemos tenido en las reuniones del Consejo Interno, considero que nosotros lo que hemos tratado de abordar es una gran ausencia que existe en la mayoría de los planes y programas de las licenciaturas en nuestro país y que es esta desvinculación que se da entre la teoría y la práctica. Generalmente cuando y todos tenemos esta vivencia porque así hemos sido formados, cuando se presenta un programa por asignaturas, estas asignaturas poco tienen que ver entre ellas, aunque se pretenda que haya cierta articulación o que haya comunicación entre los docentes o que se hagan intentos de diferentes formas para poder articularlas o poder pensar que el estudiante se va formando de alguna forma más o menos coherente. Para nosotros esta inquietud la resuelve mucho el sistema modular porque por sus propias características, al tener como eje de reflexión y de análisis y de transformación a un problema de la realidad, como ya lo mencionaba la maestra Leti también, va a hacer que el estudiante se vaya formando en función de ese problema y no solo de temas aislados que son importantes tal vez para su bagaje, que son importantes para su cultura profesional, pero que no permiten pensar en la realidad sobre la que van a interactuar e intervenir como profesionales de la educación. El sistema modular nos va a permitir entonces tener ese vínculo directo de abordar la realidad, retomando los elementos, los referentes que los aspectos teóricos puedan proporcionarnos para entender, para comprender y sobre todo apuntando a transformar esa realidad.
Es importante también, y ya había destacado yo el papel de la investigación en este proceso, pero el objeto de estudio, al ser abordado, el objeto de estudio que va a ser el problema, al ser abordado desde esta investigación, acerca al estudiante, como también lo decía en la cápsula, a las comunidades en donde va a plantear por lo menos una reflexión y un análisis de lo que se está haciendo, esto es, de las prácticas educativas que se están llevando a cabo y que en un momento dado también va a reflexionar sobre las propias prácticas educativas con el propósito igualmente de transformarlas y de plantear nuevas posibilidades en su desarrollo como profesional de la educación. Otra cuestión que es relevante para haber elegido el sistema modular es que, ya lo empezaba a delinear la maestra Leti, es que permite que en función de ese objeto de la realidad que va a trabajar el estudiante, se estructuren o se organicen, claro, siguiendo una metodología, varias disciplinas que al abordar ese problema se van diluyendo sus fronteras, no de forma arbitraria, sino en función de esa metodología que el tutor tiene que ir conociendo para poder orientar a sus estudiantes de manera adecuada y que le permitan entonces no ver la educación o el fenómeno educativo solo desde la educación, sino desde los aspectos o desde los ámbitos que son necesarios para entenderlo mejor. Y así es como se articulan las diferentes disciplinas. Otro elemento relevante es la perspectiva del pensamiento complejo, porque no queremos que nuestros estudiantes, ni nosotros mismos como tutores, como diseñadores, podamos ver el fenómeno educativo solo desde una mirada, le diría Morán, simplista, desde un paradigma de la simplicidad, sino en lo que él llama el enmarañamiento de los datos, que nos va a permitir entender sus diferentes dimensiones y sobre todo sus diferentes posibilidades. No solamente explicarnos esos datos de la realidad de forma evidente, sino en función del contexto, de las condiciones y de las posibilidades diferentes que tienen de darse soluciones. Porque muchas veces se piensa en el pensamiento de la simplicidad que a un estímulo responde una respuesta, que a un problema responde una solución. Y aquí pretendemos que el estudiante sea capaz de valorar ética y políticamente, así como socialmente, las dimensiones que puede tener esa solución de ese problema. Además de que también consideramos importante, y esto pues nos genera también a nosotros mismos, incertidumbre, pero si no hay incertidumbre, si trabajamos sobre certeza siempre, no vamos a poder ver otra perspectiva de la realidad, no vamos a dimensionar hacia dónde podemos ir, ¿sí? Y el azar, que en un momento dado es un elemento que a veces, al no considerarse, echa a perder los planes, los programas, los propósitos que se plantean inicialmente. Al considerar la incertidumbre y el azar, estaremos planteando diferentes escenarios para una sola problemática. Entonces usted nos está diciendo que las ideas de Edgar Morán pues, han sido consideradas, ¿no? Dentro del enfoque modular de la ley. Esto lo podremos ver a lo mejor de manera un poco más concreta, y aquí viene un anuncio. En la revista Educa planteamos un artículo en el cual están estos aspectos teórico-epistemológicos que fundan que sustentan el sustento de nuestra licenciatura, y señalamos un poquito cómo se concreta precisamente en la elaboración de los módulos. Bueno, que la revista Educa, hay que decirlo, es una revista virtual de nuestra institución y que lo pueden encontrar ustedes como educaupn.mx, pueden consultar pues esto que nos está comentando la maestra Luz. Bueno, pero a ver, si quisiéramos ser más concisos respecto a qué es un módulo, a fin de que pues a nuestro auditorio le quede claro, ¿cómo podríamos decir que es un módulo? A lo mejor en ese sentido nos puede ayudar un poco la maestra Margarita. Bueno, un módulo, voy a retomar algunas de las cosas que planteaba la maestra Luz. Un módulo lo podríamos aclarar como una estrategia
a través de la cual los estudiantes reflexionan sobre problemas concretos de la realidad educativa. Y el proceso de reflexión que desarrollan sobre la problemática los lleva a buscar e incorporar, analizar, reflexionar, compartir una serie de elementos teóricos desde distintas disciplinas, efectivamente, no de una. ¿Cómo es que la realidad educativa, un problema concreto, requiere una serie de insumos de la teoría para poder en un primer momento explicarlo, porque esto lo podríamos plantear como una espiral, ¿no? Va de lo más sencillo, una mirada sencilla, a miradas cada vez más complejas y completas sobre la realidad, a comprender, después de la comprensión a intentar anticipar o generar una intervención, a generar innovaciones, y cómo estas, en ese proceso en espiral, van dándole los elementos que también la maestra Leticia decía, ¿no? Estas habilidades, los conocimientos, las habilidades y la formación ética también frente a la realidad, que lo lleva entonces a generar propuestas de innovación comprometidas con un sustento teórico, pero desde una reflexión muy concreta. Por eso es la relación teoría-práctica. Entonces podríamos decir que, perdón que interrumpa, sí, que un módulo es un espacio educativo, un espacio de estudio. En vez de que yo tome una asignatura, lo que voy a cursar es un módulo. Es un módulo. Un módulo que inicia con el planteamiento de un problema. Un módulo en el cual yo retomo un problema como objeto de reflexión. De reflexión, ok. Y acción también. Y este objeto, que es lo que constituye el módulo, me va a permitir o va a permitir a los estudiantes recuperar lecturas, desarrollar discusiones con el tutor y con sus compañeros, buscar información también para tener estas distintas visiones, y desde ahí pues construir una serie de documentos que lleven a la explicación del fenómeno, que incorporen explicaciones de distintos sujetos y que lo lleven a aprender. En ese proceso está aprendiendo y está desarrollando esto que decíamos, está aprendiendo estos conocimientos y está desarrollando habilidades profesionales de, como tú decías, la mirada propia hacia el proceso educativo es una manera de ver, porque vamos a empezar a ver a la realidad justo como problema. Claro, de análisis, pero también de intervención profesional. Así es, de intervención, y entonces vamos aprendiendo. En esa relación teoría-práctica no dejamos al final el espacio en que el estudiante va a la realidad. La realidad está desde el primer momento que inicia la licenciatura. Ahí está la realidad como un problema. Claro, sí, no es algo que dentro de 4 años lo vemos, ¿no? Exactamente, lo empieza a ver desde el principio, y por eso los módulos se articulan en torno a un problema concreto. Por eso ese espacio formativo sí le va dotando al estudiante de estas habilidades, de esos conocimientos y de esta postura ética frente a la realidad educativa, a la realidad inmediata, porque la realidad de la que él porta, como decíamos al principio, es objeto de su reflexión, él mismo es objeto de su reflexión. Entonces, es la reflexión la que lo lleva a aprender. No es una herramienta central de la licenciatura en esta estructura modular. Ese proceso reflexivo integra la teoría y la práctica. Claro. Eso podríamos decir que es un módulo. Y en términos de diseño, ¿cómo se estructura un módulo? Eso tal vez nos lo puede explicar la maestra Luz. Claro, con mucho gusto. Para tal efecto, les traje unas diapositivas que, si fueran tan amables de ponerlas en pantalla, para comentar en qué consiste la estructura del módulo, o sea, en qué parte se va dando, en qué parte se estructura y cómo las vamos abordando. Ya la maestra Margarita nos hablaba del objeto de reflexión-acción como un enunciado que trata de rescatar algún aspecto sintético de la situación de la realidad que se quiere abordar, y que por sus características de vigencia, relevancia y pertinencia son retomados para
ser, como ya se mencionaba, el objeto de reflexión y que provoca el proceso de enseñanza-aprendizaje para organizar los contenidos de cada módulo de manera interdisciplinaria y para que permitan pues detonar en función de este objeto de reflexión-acción los aprendizajes y las estrategias que el estudiante va adquiriendo en su formación. Otro elemento relevante va a ser el problema eje, que es una manifestación precisamente, y si nos lo pueden poner en pantalla para que el público que nos ve pueda ubicar particularmente cómo estamos entendiendo el problema eje en la licenciatura, es una manifestación específica del objeto de reflexión-acción que se ubica en el tiempo y en el espacio y que nos permite, por sus características, articular estos aspectos teóricos prácticos en la formación del estudiante. Y este problema eje, a la vez, es un problema que se retoma de la realidad, como ya ha quedado ampliamente señalado, y que tiene una relación estrecha con el quehacer que el estudiante y después como profesional de la educación va a poder abordar en esa realidad, pero sobre todo con una perspectiva de transformar la realidad, no solo con mirarla, entenderla y adecuarse o quedarse integrado a ella, sino con la perspectiva de transformar esa realidad y que nos va a permitir abordarlo mediante una metodología que se va dando en el eje transversal de la licenciatura, que es la investigación. Para que quede claro cómo sería la estructura específica del diseño de cada módulo, en pantalla si nos pueden colocar lo que sería la estructura de cada uno de los 12 módulos que integran la licenciatura. Se consideran 4 módulos por cada año que se cursa, por lo cual suman 12. Y pues en primer lugar, los componentes generales son el objeto de reflexión-acción sobre el cual ya mencionamos, del cual ya hablamos, el problema eje y los propósitos generales de proceso. Yo quisiera hacer hincapié en que el propósito general de proceso se llama así porque nos habla de esquemas de acción y no solo de las intenciones que se pretenden, sino tenemos que señalar, pues sí, lo que pretendemos lograr, pero sobre todo la posibilidad de llegar a ese propósito mediante algún conjunto de acciones que nos van a permitir abordarlos y que quedan enunciadas también en el propósito de proceso. Cada módulo, a su vez, está organizado en 3 unidades y cada una de esas unidades, que tiene una duración de 3 semanas, está a su vez integrado o estructurado por un propósito de proceso específico de la unidad, que tiene las mismas características que el general. Por preguntas clave que nos van a orientar al desarrollo de las actividades y a la selección de recursos que el estudiante y el diseñador van a poder trabajar para llegar al propósito general de proceso. Y por último, a las actividades que se plantean en cada unidad de cada módulo. Estas actividades que hemos visto que representan una concreción muy importante de la interacción que hace el estudiante, del trabajo de reflexión sobre el objeto que ya se ha planteado, de la recuperación de los aspectos de la realidad y de la recuperación de los elementos teóricos y procedimentales, ya que al interactuar con sus compañeros y con el tutor en la plataforma, mediante el foro, por ejemplo, pues son actividades que no desarrolla él en solitario ni que desarrolla en la individualidad de su casa, aunque lo puede hacer, pero siempre está en constante interacción en esas actividades. Y por último, tenemos lo que hemos llamado actividad de cierre, que se da al final de cada semana y al final de cada módulo y que tiene la intención de recuperar lo trabajado en la unidad para que no se quede suelto todo aquello que fue el estudiante paso a paso construyendo o reconstruyendo, y pretendemos que se integren en una actividad que al fin de semana nos da cuenta de lo trabajado, de lo realizado, de lo que el estudiante se lleva en esa semana. Y que por igual, al finalizar el módulo, nos da cuenta de ese conocimiento de la realidad y de algunas propuestas que el estudiante puede hacer ante esa realidad al cursar ese módulo. Y esta sería la estructura general que hemos considerado para el diseño.
Bien, maestra Luz, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle, que nos explicara brevemente la maestra Leti, bueno, ¿qué problemas ha implicado pues, generar y poner en marcha, bueno, diseñar y poner en marcha un currículum interdisciplinario? Si usted nos pudiera platicar al respecto, maestra Leti. Claro. Yo creo que los problemas son todos. Y digo todos porque ya lo habían mencionado mis compañeras, procedemos de una formación donde la realidad es vista de manera fraccionada y donde podemos estudiar muchas cosas y hacer en el papel las propuestas, pero que al operarlas es muy difícil romper con esa forma de pensar que ya tenemos instalada. Sin embargo, ahí está la propuesta con esta lógica modular y basada en problemas. Y más bien de lo que me gustaría hablar es de cómo se ha ido resolviendo este asunto de la lógica interdisciplinar. Creo que ahí ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho tanto en las diferentes etapas, digamos, que hemos pasado como proyecto. Y una de ellas, por ejemplo, es que hay como una alerta constante de ser congruentes con un diseño que tiene esta ambiciosa pretensión de ser integrador, y esa forma de pensar que tenemos los que la operamos. ¿Cómo se logra este equilibrio? Bueno, hay la participación de lectores externos, digamos que instalados en esta visión, van revisando las producciones que hacemos quienes diseñamos. Hay reuniones entre tutores con la finalidad de ir intercambiando las experiencias, de irnos haciendo señalamientos entre quienes participamos en este proceso, y de esa manera, decía yo, mantener el equilibrio en la operación de la licenciatura. Por otro lado, hay también un seminario de formación que estamos iniciando y que en él pretendemos precisamente abordar los problemas que se nos van presentando como tutores de la ley y como diseñadores. Y esos problemas vienen desde la parte epistemológica de cómo estamos entendiendo lo educativo, la educación a distancia, entender un poco la época, o más bien discutir, porque todos, bueno, obviamente profesores de la Universidad Pedagógica hay un bagaje, pero que necesita ser discutido al interior del equipo para ubicarnos en el contexto en el que estamos y a veces ir resolviendo problemas que se nos van presentando. Entonces, hay un seminario donde vemos estos problemas que son de orden epistemológico, económico, político, hasta cuestiones ya muy operativas que tienen que ver con cómo diseñar las actividades que estamos trabajando y cómo trabajar o cómo ser tutor, que eso para algunos de nosotros es una figura nueva, digamos, ¿no? Entonces, ahí cerraría mi intervención. Bien. Bueno, ahora nos estamos ya acercando a la parte final. Tenemos por ahí una cápsula que hemos preparado de actividades culturales que veremos brevemente. Sección de difusión y extensión universitaria se encuentran: promover, preservar y difundir la cultura en sus diferentes manifestaciones. Por ello, a través del Departamento de Difusión Cultural, te invitamos a conocer y participar en las actividades artísticas que se desarrollan en tu universidad. Además de los seminarios de extensión académica dedicados a la apreciación de las artes escénicas y el seminario para entender la plástica mexicana, nuestras actividades incluyen conciertos, obras de teatro,
exposiciones en el Foro Azul Arte y el Cine Club. Estas son solo algunas de las muchas opciones con las que cuentas. También te ofrece la oportunidad de participar en los diversos talleres que se imparten en las instalaciones de la universidad. Por ejemplo, bailes de salón, cartonería, coro, danza árabe, danza folclórica, danzón, dibujo y pintura, lectura y escritura, oratoria y debate, jazz, teatro y títeres, música y literatura con cuento y poesía. Para mayores informes e inscripciones, consulta la página www.elpisoazul.com o visítanos en las oficinas de difusión cultural, cubículo 429 y 430, edificio D, nivel azul, o llama al 5630-9700, extensiones 1180, 1279, 1324 y 1364. Para inscribirte a las actividades, necesitas ser usuario del Piso Azul. Regístrate a través de la página y participa en las actividades culturales que hacemos pensando en ti. Pues el tiempo, nuestro enemigo, ¿verdad? Estamos ya por terminar. Solo quisiera pedirle a la maestra Luz nos haga una breve síntesis de lo que ha sido, lo que hemos estado comentando, y pues terminaríamos nuestro programa del día de hoy. Bueno, creo que algo que es relevante destacar en todo lo que se ha comentado durante este programa es el papel que la investigación tiene en la licenciatura, porque muchas veces la materia de investigación se lleva a cabo de manera paralela o simultánea con muchas de las asignaturas que se trabajan. Acá está integrada al propio trabajo del módulo, ya que es un eje transversal que recorre todo el mapa curricular de la licenciatura, pero en cada módulo se va haciendo de manera paulatina un abordaje específico sobre algunos aspectos instrumentales de la investigación, como el manejo precisamente del herramental metodológico, básicamente centrado en lo cualitativo, pero también con elementos cuantitativos y con una metodología que se centra desde una perspectiva crítica más que nada y que puede darnos aspectos del ámbito de la etnografía y de la investigación-acción, que son las que orientan hacia la transformación de la realidad. Esta investigación o este eje de investigación que se da en los módulos permite que el estudiante vaya haciendo un diagnóstico de la situación, de la realidad en la que se encuentra y con la intención de plantear un proyecto, ya lo decíamos, que va a transformar esa realidad y soluciones que sean realmente alternativas y no solamente que sean para adaptarse, sino que sean innovadoras en ese entorno de manera concreta. Esto es que la práctica de investigación queremos que sea eso, una práctica que se lleva a cabo de manera sistemática en el proceso de curso de los módulos y que nos va a permitir que la ciencia, la teoría, se articulen, se vinculen con las necesidades sociales, en este caso educativas, que se van teniendo en el módulo. Bueno, creo que esto nos da mucho más idea del módulo y pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Los esperamos dentro de 8 días, donde va a ser nuestro tercer programa de la ley y donde vamos a tratar el tema del tutor, eje central, personaje central de nuestra licenciatura. Yo soy Edgardo Iquion Solano, les doy las gracias por vernos y dentro de 8 días los esperamos nuevamente. Hasta luego. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir